Gracias por estar con nosotros nuevamente en Kings Podcast. Soy Carla Mijangos y como cada semana es un gusto para mí informarles sobre los servicios y beneficios que brinda el Seguro Social. Hoy conoceremos sobre el tratamiento que se realiza a las hernias post-trauma y este servicio lo brinda el Hospital General de Accidentes Ceibal. Y para esto nos acompañará el doctor Giovanni López Lainez, es jefe del Departamento de Cirugía de este centro asistencial. Bienvenido. Muchas gracias, Carlita, licenciada, por esta oportunidad que nos dan de presentar este tema tan interesante de una patología muy compleja que trabajamos aquí en el Hospital de Accidentes. Sí, doctor, así es, muy interesante y sobre todo porque puede suceder en cualquier momento, ¿verdad? ¿Qué es una hernia, doctor? Una hernia es una protrusión de un órgano, de una parte del organismo a través de una pared o a través de un orificio natural del cuerpo. Pero las hernias que nosotros vamos a platicar y a presentar el día de hoy son grandes hernias, son hernias gigantes que se desencadenan a través de un trauma. O sea, es una protrusión de órganos a través de un defecto de la pared en el ombligo, en la región inguinal o en otra parte del cuerpo, o en niños, que también es muy frecuente. No son hernias como consecuencia de un trauma, de un accidente, ¿verdad? De una cirugía. Exactamente, ¿y esto es más frecuente en hombres o en mujeres? Sí, es más frecuente. Como la patología que nosotros vemos aquí en el Hospital de Accidentes es más frecuente en varones, en hombres, dado que el varón está más expuesto por su trabajo, su desencadenarse, su quehacer de diario vivir, ¿verdad? Está más expuesto un poco más, aunque ya casi las estadísticas son muy parecidas, pero todavía es más frecuente en varones. Exactamente. Si nos pudiera explicar cómo es que se producen estas hernias, para que las personas que nos acompañan pues puedan ellos entender, ¿verdad? Cómo es que se producen después de un accidente, qué es lo que sucede en nuestro cuerpo. El cuerpo es sometido a fuerzas físicas que son propias del accidente y lógicamente provocan un daño en el cuerpo, ¿verdad? Puede ser por golpe, por desaceleración, por impacto, por heridas, por arma de fuego, cualquier tipo de situación que el cuerpo esté sometido a esa tensión y provoca un daño, ¿verdad? Provoca un daño en los órganos que muchas veces es necesario recurrir a una cirugía, ¿verdad? Cuando decimos órganos, ¿son los músculos de nuestro cuerpo también que se pueden abrir y ahí es donde digámoslo así, se desacomodan nuestros órganos? Sí. ¿Podríamos decirlo así? Sí, por ahí va la idea. Digamos que el trauma, el accidente provoca ruptura de algunas partes del cuerpo, daños, pero también hay otro mecanismo que son pacientes que tienen un accidente, un trauma, una herida por arma de fuego, una herida por proyectil de arma de fuego y el paciente es sometido a cirugía. No tiene hernia, pero por múltiples cirugías, por múltiples procesos patológicos que se dan en el abdomen, infecciones, abscesos que son provocados por la lesión inicial, el tratamiento quirúrgico es múltiples cirugías, ¿verdad? El paciente reparar múltiples órganos, a veces forman pacientes abscesos, colecciones y es necesario llevarlos varias veces a hacer operaciones. Y lógicamente la pared abdominal va provocándose, va alterándose, va cambiando y muchas veces como consecuencia de estas múltiples cirugías o tratamientos abdominales puede quedar un defecto en la pared, ¿verdad? Y como consecuencia una hernia, pues. Háblenos específicamente de este servicio de cirugía que brinda el Hospital General de Accidentes Ceibal. ¿Desde cuándo está funcionando? ¿Aproximadamente cuántos pacientes atienden ustedes de forma mensual? Bueno, los pacientes sometidos a cirugía por traumas se ven todos los días. Es de todo tipo, ¿verdad? Accidentes en moto, heridas por proyectil de arma de fuego y vienen pacientes todos los días a la emergencia con traumas abdominales. No todos los pacientes que vemos paran en tienen como consecuencia una hernia abdominal. Pero enfocándonos propiamente en las pacientes que quedan con hernia o tienen una hernia o el accidente ha provocado una hernia, podríamos ver más o menos 1 o 2 pacientes al mes, pero estamos hablando de hernias gigantes.
Son hernias que son de más de 15, 20 centímetros de diámetro, son bastante grandes. Exactamente, y usted mencionó algo muy interesante. Me dice que puede ser por trauma, por un accidente, Sí. es lo que ustedes más ven acá. ¿Esto qué predomina? ¿Accidente en moto o accidente en auto? Hoy por hoy, los accidentes en motocicleta es lo más común. Todos los días vienen accidentes en moto, ¿verdad? Y ahí está el problema, que el mecanismo del accidente en moto es más grave, por así decirlo. El paciente va menos protegido y como consecuencia las lesiones son mayores, ¿verdad? Exactamente. Volviendo a conversar sobre estas hernias, ¿verdad? ¿En qué edades son las personas que presentan esto a causa de accidente? Son gente joven, mayores de 18, 19, 20 años, hasta 40, 50 años, ¿verdad? Son gente que se desarrolla en su actividad diaria, en la vía pública, en los trabajos, en el quehacer del día a día, y como consecuencia de todo esto, pues tienen un accidente, ¿verdad? Como son hernias como consecuencia de un accidente o como consecuencias de múltiples cirugías, pues el tratamiento inicial es un tratamiento de emergencia que se atiende en el cuarto de shock, en el cuarto de emergencia, en sala de operaciones, y la primera atención está dirigida a la lesión inicial, ¿verdad? En un paciente sometido a, por ejemplo, una herida por arma de fuego, el equipo médico, el equipo de cirujanos entra y atiende esa emergencia, repara esta lesión. Y como consecuencia muchos de nuestros pacientes pasan a un intensivo. Como hay diferentes patologías, diferentes órganos muchas veces lesionados, el paciente es sometido a diferentes tipos de tratamientos, diferentes cirugías, y en ese proceso es en donde a veces el paciente queda con una hernia, ¿verdad? Que puede ser al final de un tratamiento o una serie de tratamientos quirúrgicos, o puede ser al principio también, ¿verdad? Doctor, ¿y por qué es tan importante tratar las hernias? Recordemos que una hernia es la protrusión de un órgano. Lógicamente, el órgano no está protegido por la pared abdominal, está solo cubierto de piel y pueden pasar algunas complicaciones. Por ejemplo, se puede dañar, pueden haber cicatrices internas, pueden atrapar, por decirlo así, el intestino o comprometer la irrigación, o sea, la circulación de sangre de esta parte del órgano. Puede haber necrosis o se muere esta parte, por así decirlo también, porque no le llega sangre y esto se convierte en una verdadera emergencia. Recordemos que el intestino está contaminado, tiene muchas bacterias y si se perfora, que es una complicación muy seria, esto sí puede comprometer la vida del paciente como consecuencias o complicaciones de tener una hernia, ¿verdad? O maltratada o sin tratamiento o complicada, ¿verdad? Así es, doctor. ¿Y cómo se trataban antes las hernias y cómo es la innovación que tiene ahora el hospital? La historia del tratamiento de las hernias es muy interesante, va de la mano con el avance de la medicina y con los recursos que tenemos en el Seguro Social. Por lo tanto, la pared abdominal empieza a sufrir y a veces después de muchas cirugías no se puede cerrar completamente la pared abdominal. Inicialmente no se cerraban las hernias, por así decirlo, sino que necesitábamos que el tejido fuera cicatrizando, se fuera llenando de tejido que nosotros le llamamos tejido de granulación, para que ese espacio entre la pared abdominal que no ha llegado alcanzara con ese tejido de granulación y después se ponía un injerto. Se tomaba una parte del cuerpo con un aparato especial, un injerto, y se ponía y el paciente se quedaba con una hernia grande. Tratar posteriormente ese paciente, que más o menos tratábamos de esperar 1 año, 2 años, era muy difícil, porque ese injerto se integra o se pega al intestino. Y teníamos que separar ese injerto, que era una cirugía muy delicada, porque se imagina piel pegada al intestino y poderlo separar es muy difícil. Y después ponerle una malla encima para reparar la pared abdominal. Esa era una forma de tratarlo muy difícil.
con muchas complicaciones. O sea, y era difícil tratarlos porque pensábamos, el paciente vino inicialmente por un accidente, por un trauma, lesiones abdominales, quedaba una hernia grande que también era muy difícil o también con mucho riesgo o complicaciones después para tratar de parar su hernia, ¿verdad? Entonces, y en la actualidad, ¿qué innovaciones tenemos acá en el hospital? La idea principal que tenemos ahora es que el paciente no salga con una hernia o repararla inicialmente, ¿verdad? Con la evolución de la medicina y en el área de cirugía empezamos a utilizar algunos dispositivos especiales que se ponían o que se ponen, los ponemos todavía, en la cavidad abdominal para tratar la etapa de crisis. Entiéndase, colecciones abdominales, abscesos abdominales que nos permiten tratar el abdomen abierto. O sea, está cubierto por estos dispositivos especiales que pueden irrigar, que pueden succionar y nos permiten entrar a tratar ese abdomen varias veces, las veces que quisiéramos. Y al mismo tiempo, mientras estamos tratando de esta forma el abdomen, nos permite ir tratando al mismo tiempo la pared abdominal. Y nuestro enfoque actualmente es tratar de que no quede hernia desde el principio. Si logramos eso, estamos teniendo un éxito muy grande, ¿verdad? Desde que el paciente ingresa por una emergencia, de una vez se le evalúa y ven si tiene o no una hernia. Esto es lo que están realizando ahora. Cuando el paciente entra, tratamos la lesión de los órganos. Perforaciones intestinales, lesiones en el vaso, lesiones en el hígado, lesiones en el páncreas. Y tratamos las complicaciones que esas lesiones pueden tener. Al mismo tiempo, estamos tratando, por así decirlo, la pared abdominal, los músculos, para que cuando salga el paciente de su crisis de lesiones internas, podamos cerrar de una vez la pared y que el paciente quede sin hernia. Exactamente, es un servicio completo el que brinda acá el Hospital General de Accidentes Ceibal. Vamos a ir a una breve pausa, doctor, y vamos a continuar conversando sobre este interesante servicio que brinda este centro asistencial. Ya volvemos. Hola amor, te tengo una notición. Fíjate que Alix ahora facilita el acceso al programa Vejez y Sobrevivencia a los migrantes guatemaltecos que viven en el extranjero. ¿Eso quiere decir que puedo aplicar para una pensión para mi futuro? Sí, amor, y lo mejor es que a nosotros también nos cubre en caso de enfermedad y accidentes, hasta maternidad, y todo por 1,000 quetzales al mes. En la página de Alix te puedes inscribir fácilmente. ¡Qué buena noticia! Lo haré hoy mismo. Asegura a tu familia y protege tu futuro. Hoy les quiero hablar del uso racional de medicamentos. ¿A qué nos referimos con esto? El uso racional de medicamentos se refiere a que usted conoce como paciente el motivo por el cual le prescriben un medicamento en el instituto, la cantidad de medicamento que tiene que tomar y la frecuencia con la que se lo tiene que tomar, y la duración del tratamiento. Estos son datos que su médico tratante le ha de explicar en el momento de su consulta clínica. Por ello, hablamos de que un paciente hace uso racional de los medicamentos cuando se toma el medicamento a la dosis indicada, al horario indicado y en la frecuencia indicada, y sobre todo en la duración del tratamiento especificado. Lo más importante es no automedicarse y seguir las instrucciones que su médico tratante le da al finalizar su consulta. Por favor, comparta con nosotros sus experiencias de uso de medicamentos y sobre todo, cualquier duda, consúltelo con su médico tratante. Aquí en el instituto nos preocupamos por la seguridad de uso de los medicamentos que le proveemos.
Muchas gracias por continuar con nosotros en X Podcast. Estamos abordando el tema de grandes hernias, el tratamiento de grandes hernias acá en el Hospital General de Accidentes Ceibal con el doctor Giovanni López. Doctor, continuamos entonces conociendo cómo el hospital, el servicio de cirugía, atiende estos casos de pues grandes hernias, ¿verdad? A causa de impactos por accidentes. Antes de irnos a la pausa estábamos conversando de cómo se prepara la pared abdominal para tratar estas hernias, doctor. Sí, le contaba que anteriormente solo se ponía un injerto y que posteriormente nos dedicamos a reparar la hernia que le quedó al paciente. Las ciencias han avanzado, el Seguro Social ha adquirido nueva tecnología y tenemos que entender de que el tratamiento de estas hernias es como secuencia de un tratamiento integral al paciente. Y ese tratamiento empieza en la unidad de cuidados intensivos o en sus salas de donde se está recuperando el paciente, en donde se utilizan algunos recursos que tenemos en el Seguro Social. Por ejemplo, tratamiento, como lo mencioné en un momento dado, de unos dispositivos especiales que tratan la cavidad abdominal desde el punto de vista de infecciones, de drenaje de cualquier líquido que esté contaminado. Y eso nos permite actualmente operar varias veces al paciente y preparar la pared abdominal. Estos son dispositivos que tenemos y nos hace preparar la cavidad y la pared abdominal para que cuando ya el paciente salga de su crisis, nosotros podamos reparar las grandes hernias. Que el paciente tiene que recuperarse de su trauma, tiene que recuperarse de su proceso infeccioso, tiene que recuperarse nutricionalmente, porque estos pacientes pasan mucho tiempo en intensivo, pasan mucho tiempo hospitalizados y el cuerpo necesita nutrirse bien y en esa lucha por recuperarse, por cicatrizar, pues muchas veces el paciente puede perder proteínas, desnutrirse y nosotros necesitamos recuperarlo, ¿verdad? Entonces, cuando el paciente ya ha salido de su crisis, muchas veces tarda varios días, entonces ya podemos pensar en cerrar la pared abdominal, repararle su hernia. Exactamente, y es que hay una preparación previa, ¿verdad? Antes de hacer este tipo de cirugías. ¿Cuál es esta, doctor? Sí, si el paciente está críticamente enfermo en el hospital, pues es un tratamiento integral, como les decía, donde participan intensivistas, cirujanos, para tratar al paciente. Ahí lo estamos preparando para que él salga de su crisis y por último cerremos la pared abdominal. Puede ser que el paciente se recupere y haya quedado con hernia, que lo vemos por consulta externa y el paciente anda ambulatorio y entonces nosotros planificamos la cirugía, ¿verdad? Y tenemos que planificarlo pensando que el paciente ya solucionó su problema, ya no quedó con ninguna secuela. Esto quiere decir que lo tiene que evaluarse desde el punto de vista cardíaco, sacar sus laboratorios de rutina, electrocardiogramas, algunos exámenes que el paciente esté en las mejores condiciones para reparar una hernia de este tipo, ¿verdad? Que como les repito son hernias bastante grandes. Esta es la preparación antes de entrar a la sala de operaciones. Así es, doctor. Y también usted mencionaba del uso de tecnologías. ¿Cuál es esta? Cuando hablamos de tecnología, hablamos de todo lo que el paciente necesita en su crisis hospitalaria, en intensivos, pero también hemos avanzado en el uso de mallas. Recordemos que muchas de estas hernias se requiere de colocar una malla para cerrar la hernia. La tendencia actual es usar cada vez menos malla y reparar las hernias con los mismos tejidos, con los mismos músculos, con las mismas estructuras de la pared abdominal. Y la idea es que usemos cada vez menos malla, ¿verdad? Y hay técnicas quirúrgicas nuevas que permiten hacer este tipo de operaciones. No solo se ha avanzado desde el punto de vista quirúrgico, sino que también en tecnología desde el punto de vista de las mallas. Cada vez son mallas que el cuerpo acepta, de mejor calidad, de mejor diseño, para que el éxito sea mejor en la reparación de hernias. Más o menos, ¿en cuánto oscila una cirugía de este tipo fuera del Seguro Social y acá el ICS se lo brinda a sus afiliados? Bueno, recordemos de que el tratamiento de un paciente hospitalizado en intensivo con crisis
son de más de 15,000 quetzales diarios, más todo lo que viene de más, ¿verdad? O sea, son tratamientos muy caros. Hay diferentes, podría oscilar en diferentes precios, porque diferentes mallas tienen diferentes precios. Y una malla solo la malla puede oscilar alrededor de unos 5,000 quetzales, solo la malla. Y es aquí la importancia de contar con la cobertura del Seguro Social, ¿verdad? Si nos pudiera destacar esa parte, doctor. Sí, porque por los gastos que son de exorbitantes en un caso así tan grande, si no tuviéramos la cobertura del Seguro Social, muchos pacientes creo que se les haría muy difícil tratarse, ¿verdad? Exactamente. Son tratamientos que el Seguro Social brinda, pues gracias a la cobertura, a la contribución de los afiliados, ¿verdad? Ahí sí que es el amigo fiel ante cualquier accidente, ¿verdad? Porque acá se atienden de todo tipo. Sí, así es. Y lo que implica todo el gasto de una cirugía, ¿verdad? Porque recuerden que estoy haciendo énfasis en que solo es el costo de una malla, que puede ser más caro dependiendo del tipo de mallas. Hay de diferentes precios, diferentes tamaños, y así va a ser. No digamos el uso de antibióticos, hospitalización, días de hospitalización para tratar estas patologías complejas, ¿verdad? Porque son complejas. Exactamente, doctor. La verdad que es un servicio integral el que brinda el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social a todas las personas. También usted comentaba fuera de cámaras que tienen una innovación más, ¿verdad? El uso de la toxina botulínica. Si nos puede compartir eso tan interesante. Sí. Para todas las personas que nos están escuchando y viendo, para que identifiquen la toxina botulina, es la que normalmente, o hasta ahorita es muy común usarla los cirujanos plásticos, ¿verdad? Un experto la coloca y tiene efectos estéticos. La toxina botulínica tiene muchos usos ahorita en medicina. Se utiliza en algún tipo de patología en niños, en problemas neuromusculares, contracturas, y el efecto es que la toxina actúa relajando los músculos. Entonces, como queremos que la pared abdominal se pueda cerrar, porque uno de los principios de cerrar estas grandes hernias es cerrarlas sin tensión, para que no vuelvan a aparecer. Y el uso de toxina botulina nos ha ayudado mucho, porque lo colocamos al paciente como parte de la preparación para su cirugía. Lo colocamos en algunos puntos de la pared abdominal, en los músculos de la pared abdominal, porque el efecto va a ser relajar los músculos. Entonces, conforme va actuando la toxina botulina, la pared y los músculos de la pared abdominal se van relajando, y prácticamente el defecto que antes era de 10 centímetros, con la relajación de los músculos probablemente disminuye unos buenos centímetros. Nos permite cerrar con un principio que nosotros los cirujanos utilizamos para cerrar la hernia, que es una hernia tiene que ser reparada o cerrada sin tensión, ¿verdad? Entonces, ya lo contamos con esto también en el Seguro Social. Se lo ponemos unas 3, 4, 5 semanas antes al paciente de su ingreso. Cuando es una cirugía electiva, cuando el paciente ya ha salido y viene a consulta externa, nosotros lo preparamos. Vemos qué tipo de malla probablemente vamos a usar, aunque repito, si no la ponemos, si no la necesitamos, no la ponemos. Y el paciente ya entra preparado integralmente, nutricionalmente, psicológicamente también, porque el paciente ya va a recuperar esas funciones desde el punto de vista fisiológico, y no digamos preparándolo de la pared abdominal, que ya va a ser reparada. Es toda una preparación integral la que brindan los especialistas acá en el hospital, doctor. Y es que se ve que esto a usted le apasiona. ¿Cómo se siente usted de que le devuelve la calidad de vida a las personas a través de estas cirugías? Porque quiera que no, estas cirugías, o sea, este padecimiento, pues pone en riesgo la salud de las personas. Sí, pensemos que una persona pues lleva su vida normal, no tiene ninguna enfermedad, y de repente es sometida a un accidente. Le cambia la vida al paciente, ¿verdad? Le cambia la vida. No solo por las lesiones y las secuelas, y una hernia puede ser una secuela de un paciente. Y el paciente quiere reintegrarse a su sociedad, a su familia, a sus actividades normales, idealmente como estaba antes del accidente, ¿verdad? Hasta desde el punto de vista estético. Entonces,
sí nos da mucha satisfacción ver que el paciente sale de su problema, de su patología, y se está reintegrando bastante normal a su actividad. Un mensaje especial para todas las personas que nos acompañan en cuanto a este servicio que ustedes brindan acá, entonces, doctor, ya para concluir. Bueno, recordemos que la idea y el objetivo es dar la mejor atención a los afiliados integralmente, desde el punto de vista de todas las especialidades que se activan para tratar a nuestros pacientes, y el objetivo es que al final, pues el paciente, el afiliado, salga contento y sobre todo reintegrado a su vida normal. Así es, doctor, y este es el sentido humano del Seguro Social, hacer que sus pacientes, que sus afiliados pues se sientan bien, ¿verdad? Se reintegren de forma familiar, social y laboral, y sobre todo también su estabilidad psicológica, ¿verdad? Porque esto va a ayudar a que tengan calidad de vida también. Eso es lo que queremos. Muchas gracias, doctor, por tan importante información, por hacer un espacio en su agenda para atendernos. Nosotros somos el Podcast X Radio y los invitamos para que nos acompañen la próxima semana con un tema de su interés. Soy Carla Mijangos, hasta la próxima.